Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí hoy nuevamente con nuestro estudio. Estamos estudiando hoy el libro Buscando a Dios. Y vamos a leer la última parte de El hombre tiene la facultad de discernir. Entonces, vamos en la página 35 del Buscando a Dios. Entonces aquí nos vamos a enterar, ¿sí?, de que el maestro deja anotado los conocimientos de la época antigua. Y nosotros, como ya vuelvo a decir, somos los actores en este planeta, porque de una u otra forma hemos estado yendo y viniendo hace millones de siglos. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Y siempre leeré la partecita anterior del video anterior para irnos acomodando a la lectura. Pero de esto, lo que sea, el resultado es que todas aquellas tribus, por este solo hecho de tener al sol como su Dios, se unieron bajo una misma fe y formaron y forman aún grandes pueblos bajo una religión que otras modernas religiones han llamado paganas. Bueno, entonces aquí el maestro se refiere a que los antiguos hombres que han poblado la tierra tuvieron mucha sabiduría. Y lógicamente, yo pienso que han de ser de los 29 misioneros, una parte, y otra parte de los hermanos neptunianos, porque ellos ya tenían sabiduría y conocían muchas cosas, pero que en Neptuno no acataron la comuna. Entonces por eso fueron expulsados aquí a la tierra. Y por supuesto que el maestro anota que ellos eran sabios. Eran supermáticos, pero sabios. Entonces nos han dejado los días de la semana con los nombres de los planetas que hay alrededor del Sol. Es decir, yo pienso que son los más cercanos al Sol, ¿sí? Entonces, es algo que, bueno, nos vamos enterando poco a poco de muchas cosas. Yo por lo menos no lo sabía, pues, hasta que llegué pues a la doctrina que es donde uno se entera de las cosas. Entonces, el día lunes es dedicado a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo el Sol. Entonces el maestro nos anota que ellos hicieron su unión, ¿sí?, con muchas tribus y adoraron el sol. Pero que ya él dice que era es decir, era pagana, o sea que no era religiosa como vemos la religión católica, no. Pero entonces nos damos cuenta de que en aquella época no habían telescopios. ¿Cómo iban ellos a darse cuenta de los planetas que quedaban alrededor del Sol? Entonces es lógico de pensar que aquellos hombres que dejaron estos conocimientos
eran mediums, tenían facultades medianímicas. Y a través de la evidencia veían, ¿sí?, qué planetas había alrededor del Sol, o hay. Así que estos fueron los nombres que ellos dejaron. Y valga la pena decir que para mí, pues realmente admiro esa sabiduría de los antiguos, porque hay mucho conocimiento y hay, por ejemplo, otra cosa, las pirámides. Dicen los que estudian estas pirámides que son tan perfectas, están construidas tan perfectamente, que cómo lo hicieron si no había la tecnología que hay hoy día. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, a analizar que verdaderamente el hombre parece ser que ha perdido su rumbo, o hemos perdido ese rumbo. Porque realmente si antiguamente hubo tanta sabiduría, entonces me hago yo una pregunta, ¿por qué hay hoy tanta maldad? Que debía de ser al contrario, en cuanto más siglos, mejor se debía de vivir. Pero bueno, ya entonces volvemos al raciocinio y sabemos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y alma los instintos animales y que está ordenado por la ley que debemos de saciar esos instintos del alma y del cuerpo para poder que el espíritu llegue a dominar la materia. Entonces, aquí vamos teniendo, eso es lo que yo analizo, amados hermanos, porque cada uno tenemos un punto de vista y ese es mi punto. Entonces, bueno, aquí vamos a continuar la lectura. En este punto se me rompe la cabeza porque cómo pudo idearse tantos nombres que en nuestro pujante progreso no somos dueños de siquiera cambiar esos nombres, que los recordamos con cada día de la semana. Esto me anima en mi intrincado estudio. Esto indica algo grande ya, pero es un grano de camino en comparación con la que presiente ahora mi alma. Ya tengo otro enigma. Pero lo más extraño es que racionalmente ni científicamente no podemos desmentir todas estas cosas, ni aún entender palabras sobre ellas. A lo más sacamos alguna consecuencia lógica y es mucho sacar, porque nos pone en buen camino y esto es más tremendo. Estas consecuencias no son capaces de desmentirlas las teologías ni las filosofías razonadas, ni aún la avanzada filología. Y en cambio nos lo viene a afirmar que existen esos hijos del sol, o dependientes por lo menos. La astronomía, con sus poderosos pero aún miopes aparatos y telescopios que nos llevan a verlos, a lo menos en su estructura. Esto es grande, muy grande, pero no puedo creer y no creo que este sea el Dios que busco, pero sí creo y seguro que es una manifestación de su grandeza y que lo ha revelado Él mismo para unirnos por amor, porque Él solo puede ser
sino amor. Pero sigamos. Entonces aquí ya terminamos la parte que dije que íbamos a terminar. Y ahora llegamos al capítulo 5. El hombre, sus fuerzas ocultas. Párrafo 1. El hombre experimenta. Entonces aquí veamos, hermanos, que el maestro nos deja toda nuestra historia escrita. Y es, bueno, muy hermoso porque aquí vamos conociendo lo que hicimos, lo que hemos hecho en nuestro pasado. Ya hemos visto al hombre obrar con voluntad propia, puesto que acude donde quiera, pero regido por la conveniencia y en beneficio propio y común. Hemos visto cómo copia en sí mismo todo lo que observa, los colores de las flores, el canto de las aves, el rugir de las fieras y hasta el fenómeno del rayo descargado por la tempestad. Lo vemos llorar ante el cadáver de su compañero y hacer su imagen, bien que sea muy toscamente y cree sentirlo aliviado en sus aflicciones, pidiéndole consejo y favor ante aquella tosca figura que en la mente el actor le recuerda. Lo hemos visto en su progreso de anteponer otra figura, porque otro compañero se había distinguido o favorecido más y no teme el enojo del pospuesto, porque ante los hechos que tiene a la vista hace justicia. Pero llega el momento de una confusión de partidarios de uno y otros ídolos, y se deshace aquella tribu para dividirse en tantas como partidos. Advertimos luego cómo los mancebos de ambos sexos de las diferentes tribus se unen por una atracción que hoy voy a denominar afinidad. Y las tribus no se oponen a tal enlace y el mancebo, por no disgustar a su compañera y ésta por agradar a él, ocultan sus idolatrías y las olvidan adorando al sol como al Dios de todos los seres, porque todos disfrutaban de sus beneficios, efluvios, y todos, unos después de otros, le rindieron culto. Pero el sol se marchaba y los dejaba tantas horas como las que lo acompañaban. Y aquellos hombres, creyendo que todos juntos, todos los puntos luminosos que veían en la bóveda azulada, eran hijos del foco grande. Los tomaron por sus protectores en la noche, denominándolos con nombres que nosotros no hemos cambiado
o porque ellos se los pusieron bien, o porque a nuestra ciencia no les importaba, o porque debemos guardar ese respeto a nuestros lejanos predecesores. Cualquiera que sea la causa, es el caso de a la que Venus llamaron, la llamamos Venus nosotros. Y si ellos nos dijeron poco de esa estrella, poco más o nada más sabemos de ella, pero le rinden un culto también sin temor al enojo del sol, su padre, como a esta, a otros astros adoran y ofrecen a unos sus armas, a otros sus mujeres, a otros sus hijos y a otros sus haciendas. Todo esto le enseña y todo lo hace más inteligente y va estudiando, sintiendo y desarrolla facultades que no las conocía. Entonces aquí ya nos damos cuenta que los hermanos le pusieron los nombres a los planetas que vieron en las noches, cuando el sol ya se ocultaba, y entonces ellos empezaron a ver esos planetas y poco a poco los fueron nombrando y nos dejaron ese conocimiento. Sí, era en las noches cuando ellos veían pues iluminado el firmamento a través de los mundos. Ve que al herir el sol con sus rayos en una roca, hay partículas que brillan y examinan y encuentran que aquello es de más valor por su peso, color y sonido, y lo separa y por golpes, ya por el fuego, y lo recoge, ya encontró los minerales. Ve que a uno de los suyos comió una fruta que lo enfermó y murió retorciéndose de dolores, y señala el árbol y lo enseña a los suyos para que no coman de aquel fruto mortífero, y ya conoce el veneno. Pero observa que ciertos animales comen de aquel mismo fruto y corren en busca de otra planta que también comen, y al momento devuelve lo uno a lo otro y no muere. Y el hombre ya tiene el contraveneno. Así, de comprobación en comprobación, se educa en conocimientos que enseña a los suyos. La naturaleza sigue siendo su maestra. ¿Cómo es de bella la madre naturaleza? Vea que le enseña al hombre, el hombre aprende a través de los animales, de él mismo y de los animales y de lo que va viendo la naturaleza. Observa que la sombra del árbol, la suya y la de los otros, gira con la marcha del sol, y que a las horas
que todos los días pide su estómago alimento, marchan la misma largura y dirección y él los marca para regirse por ellas y así regulariza las funciones de su organismo y encontró el reloj, con lo que cada vez desarrollaba su inteligencia más, haciéndole cada vez más fácil las conquistas y las comprobaciones. Cada nuevo descubrimiento le animaba a saber más y encontraban satisfacción porque con ello se hacía muy superior a los que a él le habían enseñado a vestirse y no ocultaba nada a los suyos, que mañana adelantarán más. Ayudados por aquella experiencia que animaba a aquel ser a esas investigaciones, que perseguía si aún el comercio y la industria no se explotaban por innecesarios, es que el hombre encontraba satisfacción en conocer lo que le rodeaba y aunque solo conocía el efecto de las cosas y no las causas, dentro de él oía la voz, aunque fuese la de su orgullo, que le animaba a seguir haciéndose sabio. Mas no creo que esa voz era la de la naturaleza, que obraba para despertar la conciencia. Mas las cosas materiales no podían hablar a su conciencia de la marcha del sol y su hermosura, de los astros, ni aún del valor de unas partículas de tierra que vio brillar a la luz del sol, ni del veneno y contraveneno. Con conciencia era una cosa que él no había visto ni palpado. ¿Qué sería lo que a su conciencia hablaba? Aquella voz secreta que lo llamaba y lo llevaba a la investigación y al discernimiento. Sería la voz de su antecesor, a quien él llamaba en el secreto recuerdo de su alma. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, bueno, como dije antes, que realmente antiguamente había muchas cosas hermosas que hoy día, bueno, hoy hay mucha ciencia, mucha tecnología, pero lógicamente porque tenía que avanzar la humanidad y el planeta. Aquella voz secreta que lo llamó y lo llevaba a la investigación y al discernimiento sería la voz de su antecesora, a quien él llamaba en el secreto recuerdo de su alma, allá en la tumba donde lo ocultaba de la rapiña de las fieras, sea la que quiera para todos,
Ya para mí la razón me dice, a la conciencia solo pueden hablarle otras conciencias y al pensamiento otros pensamientos. Pero esto surge una gran cuestión de vida o muerte para una u otras tendencias, para unas u otras religiones, para unas u otras filosofías. Encararé con calma la cuestión y veré de resolver con mi razón dentro de la mayor frialdad y desinterés. Y a mi juicio no resistirá la entidad que resulte condenada. Entonces aquí vemos que el hermano, ¿sí?, se acordaba del hermano que había muerto y que él lo había enterrado, y se acordaba y le pedía. Vea que todas las cosas vienen pues por no hay nada desconocido, ¿sí? Solamente que, es decir, imposible, no hay nada imposible, sino ellos lo hicieron. Y pues nosotros también lo hemos hecho porque desencarnan nuestros amados seres y también nos acordamos de ellos, ¿sí? Les damos gracias por una u otra razón de los beneficios que hemos recibido. Ejemplo, yo me crié con mis padres, pero al obtener estos conocimientos, les doy las gracias, ¿sí?, porque me recibieron como hija, me dieron la oportunidad, ¿sí?, de encarnar. A la familia que nos crió a mi madre y a mí, pues también tengo mucho que agradecerles. Todos ya fallecieron. Entonces, pues imagínense, si yo nomás voy a cumplir 80 años, ¿cuántos años tendrían aquellos seres si vivieran? Entonces uno se acuerda de ellos y realmente yo le entiendo aquí al maestro que nos enseña todo esto, y esa es la verdad y no se puede negar porque así es. Realmente vamos nosotros, eso es eterno, es una cadena eterna. Lo importante es que ya hoy nosotros sabemos que ya no debemos de llevar a nuestros hermanos a la iglesia y todas esas cosas que fundó la religión católica, por lo menos ya no se debe de hacer. Y muchas veces ni rezarle las 9 noches ni nada de esa cosa, porque eso es perturbar al espíritu. Pero, es decir, sí tenemos ese conocimiento y esa conciencia de que nos acordamos de aquellos seres queridos y les damos las gracias. Y es muy posible que desde allá nos estén ayudando, porque pues el amor así lo quiere, ¿sí? Y nosotros, el amor es una cadena que no se acabará nunca, porque los llevamos en nuestra alma, ¿sí? Nuestros padres de muchos siglos atrás los tenemos parte de su alma en la nuestra. Son tantas las cosas que uno llega a comprender, ¿sí? Y yo me siento muy satisfecha realmente por todos estos conocimientos, porque son cosas que realmente nos sirven y nos ayudan, ¿sí?, a exteriorizarnos, a poner nuestro yo en acción y pensar muchas cosas de
desde nuestra niñez y nuestro pasado, porque muchas personas, vuelvo a decir que hay muchas personas que dicen que el pasado, pasado es, pero resulta que el pasado es consecuencia de nuestro presente, ¿sí? Hablemos de las existencias pasadas. Hemos tenido problemas, sobre todo los problemas que hemos tenido con nuestros hermanos de vidas pasadas, ¿sí? No fueron de esta existencia, fueron de otras existencias. ¿Y qué hemos estado haciendo en esta existencia? Cobrando y pagando deudas. Entonces no tenemos por qué detestar ni maldecir el pasado, porque es consecuencia de nuestro futuro. Y valga la pena decir que ojalá en esta existencia, como es la última que tenemos como prueba si nos quedamos o nos vamos, valga la pena decir que ojalá quedemos a paz y salvo de todas aquellas deudas antiguas que hemos tenido con nuestros hermanos. Lógicamente que nos habremos hecho nuevas deudas, ¿sí? Pero entonces, bueno, la ley sabrá cómo nos acomoda las cosas, pero que nosotros debemos de tener esa conciencia, ese conocimiento, y saber que somos deudores de unas cosas que hicimos en el pasado. Y también, pues como les digo, yo les doy gracias a todas las personas que han desencarnado por muchas cosas que a mí, bueno, desde mi niñez, y doy gracias porque realmente hubo muchas personas que es decir, yo me comunico con muchas personas, ¿sí? en mi niñez, y la mayoría de esas personas ya fallecieron. Y bueno, así vamos continuamente nosotros analizando, porque eso es lo que uno tiene que analizar, las cosas de nosotros, porque somos nosotros los actores, somos nosotros los que tenemos que dar unas cuentas, ¿sí? Para saber cómo vamos. Ojalá, yo espero que tenga un juicio de destino mejor en mi otra existencia sin, bueno, me habré cargado de deudas, ¿cierto? No, habré hecho nuevas deudas porque realmente así somos nosotros los seres humanos. Y eso va en el alma y el espíritu es el que, bueno, tiene que, según mi existencia, como haya sido así, será mi otro juicio de destino. Entonces, ahí los dejo, amados hermanos, con estas pequeñas palabras y que realmente debemos nosotros de ser como muy justos con nosotros mismos. Bueno, hermanos, muchas felicidades, un abrazo y nos veremos en una próxima lectura. Gracias.